Vamos a hablar esta noche de la brújula. Antes de la invención de este artefacto, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves. Es decir, ante la incerteza de encontrar aves volando por ahí, las llevaban consigo. ¿Para qué las llevaban? Bueno, para lanzarlas a volar en un momento de extravío. Especialmente llevaban cuervos. Sí. Los soltaban, llegado el caso, para vislumbrar si se estaba cerca de la tierra o no. O sea, si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Quiere decir que no habían visto desde lo alto ninguna tierra cercana. Si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecían algunos datos interesantes. Digo, encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decires anteriores. Los argonautas, que querían asegurarse de su ruta en medio de las rocas cianeas o semplégadas, nunca sé cómo se llaman, soltaron una paloma. En realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas. Estas rocas, también llamadas, insisto, las simplégadas, tenían la siguiente particularidad. Era un estrecho rodeado por dos altas rocas. Y parece que estas rocas se movían. Entonces, cuando pasaba un barco por el medio, cuando pasaba cualquier cosa por el medio, las rocas se cerraban y trituraban a quien pretendía pasar. Ya se tratase de un barco, de un animal, de una foca, de una paloma. Entonces, los argonautas, cuando vieron dos rocas que les parecía que eran las simplégadas, largaron una paloma, le hicieron pasar entre las rocas para ver si se cerraban. Entonces no tenía nada que ver con saber si había tierra cerca. Por otra parte, en aquellas navegaciones siempre había tierra cerca. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floke dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de 3 cuervos que tenía a bordo. Vamos, el mismo dios Odín tenía a 2 cuerpos. 2 cuerpos, no, 2 cuervos, ¿no? Sí. Uno en cada hombro. Hugin y Munin. Uno parado a la izquierda, el otro a la derecha, y lo ayudaban muchísimo en sus aventuras marinas. De todos modos, Odín tenía recursos marineros, ¿no?, más adelantados que los de hoy, ya que una nave que usaba muchas veces podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Digo en el bolsillo, debería decir en la bolsa. Supongo que los vikings no usaban bolsillo en el interior de la americana. Llevarían una bolsita y era muy práctico allí para los dioses guardar aquella nave cuyo nombre se me olvida ahora, que cabía en cualquier lugar. Por ahí llegabas al mar, querías embarcarte, desdoblabas aquella nave que se convertía inmediatamente en todo un bote gigantesco de unos 50 metros de eslora y ya está. En China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos, que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves que estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento de la geografía era proverbial. Claro. El caso es que
en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI antes de Cristo, ha sido citado como aquel durante el cual se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el 6º año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente en el de las tribus Hue Chang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien. El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte y ahí se entregaron los regalos. Los viajeros estaban en duda del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, tío del emperador y segundo hombre del imperio, les regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se lo llamaba precisamente así, carros que señalan el sur. Chinanku, que como ustedes dicen, como ustedes conocen, ya que saben el chino, quiere decir en chino, carro que señala al sur. Cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, el idioma chino es relativamente fácil. No, Carro que señala al sur, se dice Chinanku. Y todo así por el estilo. Yo tenía una vecina que era profesora de chino ante sus amigos inmigrantes o mejor dicho, era profesora de castellano. Sí. Quiere decir que era una profesora que sabía el chino. Y yo le preguntaba muchas cosas que leía aquí en el programa, ¿no? Por ejemplo, esta. A ver, Sí. le voy a preguntar, ¿Chinanku quiere decir carro que señala al sur? No, me decía a mí. y nunca acerté ninguna. No sé si por malevolencia de la China o por incompetencia de los libros que yo leo. Claro, puede ser eso. Porque también. no le pegué nunca una. O por ambas cosas también. Sí, también por ambas cosas. O tal vez por una tercera, que es oír uno mal lo que le dicen. Claro. El filósofo Kikuchi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuenta que el pueblo de Chong utilizaba carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, fíjese, no marítimo. Las primeras mentas nos hablan de carros. En casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, digo esto en cuanto al jade, era un elemento que se usaba para no morirse. A donde hay jade, hay inmortalidad. En estas historias hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Hong, que murió en el 139 después de Cristo, es decir, bastante cerca ya. La explicación del mecanismo es bastante difusa de todas maneras. Parece que se trataba de una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuere la que llevara el carro. Es medio raro, ¿no? Se asegura que los chinos, cuando la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, desde luego, Sí. ¿no? Le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas.
Quiere una pastilla olorosa, algo así como una especie de Gamexane. Sí. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas del mismo papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keble Genurna. Señalaba la posición en que se ubica la Kaaba, la piedra de la Meca, para poder girar hacia allí la cara para hacer las oraciones correspondientes. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que las usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher, el padre Pineda, han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir, una tierra de la cual se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Quiero decir, cada vez que se habla de la tierra de Ofir, Sí. si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, es donde quedaba. Así que parece que usaban demasiadas brújulas. Bueno, también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. Y la llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo o Paulo Véneto llevaron el invento desde la China allá por el año 1295. A mí me caben bastantes dudas, ¿no? Lo más fundado parece ser el señor Juan de Gois, un natural de Positano, cerca de Amalfi. Yo he estado en esa ciudad de Positano. Es una ciudad muy extraña, edificada sobre una ladera que se precipita al mar. Te cansás mucho para ir a todas partes, son todas escaleras. Bueno, este muchacho Juan de Gois la perfeccionó en el año 1302. La llamó la Rosa Amalfitana. Dicen que hay una estatua de Juan de Gois ahí en Amalfi, ahí en Positano. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después del año 1302. Digamos, para terminar, que Juan de Gois, para hacer la corte o adular al duque de Anjou, que entonces era el rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de la que constituía el escudo del rey, ¿no? El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi, ahí está, una estatua de Juan de Gois, que bien puede ser Juan de Gois, si usted quiere, Sí. ya que veo que andan franceses por allí, Sí. ¿no? Bueno, y ahí todavía está señalando el norte con este dedo. No con este, con No. este dedo. Bueno, digo yo mientras señalo justamente Sí. en sentido contrario. Nuestro programa se orienta con Brújulas Norte, un alarde de calidad. Gracias. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, su invención y el modo de orientarse que tenían algunos pueblos en la antigüedad. ¿A quién dedicar esto? A nuestro amigo Noé, que llevó el arca a buen puerto. No con brújula, sino con cuervos o con palomas, es más o menos lo mismo, ¿no? También a los argonautas, a los chinos, que inventaron la brújula más de una vez. La inventaron, se olvidaron cómo era y la inventaron de nuevo. Bueno, qué bueno eso. A mí me gusta ese asunto de inventar algo, olvidarlo e inventarlo de nuevo. Permite una figura extraña, que es la de inventar algo por segunda vez. Sí, Sí. muy extraña. Yo suelo inventar canciones por segunda y tercera vez, después de haberlos perdido, pero no las perfecciono.
Por el contrario, el recuerdo que tengo es fantasmagórico, fragmentario, incompleto. Y entonces la tercera canción es la sombra de la primera, o al menos me hago creer yo mismo, para pensar que alguna vez esa canción fue mejor. Bueno, discúlpeme. ¿A quién dedicar esto? Además de todos estos personajes históricos. No sé. Se la habíamos dedicado a Noé, ya. Sí, no, a un Sí. montón de personajes Sí. históricos, por cierto. Pero qué música. ¿Qué música? Eso es lo que debí preguntarme. A mí me gusta mucho Mañana zarpa un barco. Es un tango de Lucio de Mare, que si tenemos suerte podemos escuchar en la versión del autor, el pianista Ah, Lucio de Mare.